Bueno, vamos a comenzar como cada viernes con alguna palabra que el Señor Yeshua haya dicho. Y ya tenemos alrededor de unos 4 viernes hablando acerca de esta porción de Juan capítulo 3, cuando el Señor conversa con Nicodemo o cuando Nicodemo se acercó al Señor para conversar. Hoy estaremos terminando esta porción. Bueno, con esto que vamos a leer ahora, terminamos esta parte de la conversación del Señor y Nicodemo. En esta porción que está en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Bueno, en el desierto iba el pueblo de Israel en su largo peregrinaje. Miriam y Aarón ya habían fallecido. Y Edom, un pueblo que quedaba en el camino, que por cierto, Edom desciende de Esaú, Israel desciende de Jacob. Y acá nos encontramos con esta porción en la cual ellos confrontan, como siempre, pues, porque ellos confrontaron de que pues estaban sobre la tierra. Bueno, Edom había rehusado dar paso a Israel por su territorio. Entonces Israel decidió pues darle una vuelta a esta tierra para rodearla. Mientras hacía esto, Israel tuvo que pelear en contra del pueblo cananeo y lo derrotó, dice la palabra, porque Dios entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre a aquel lugar Horma. Bueno, estando ellos, o sea, el pueblo de Israel, dándole vuelta a la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. No sabemos cuánto significa delante de Dios que nos quejemos de lo que tenemos. Y eso es lo que está haciendo acá el pueblo de Israel, quejándose delante de Moisés, pero lo estaban haciendo delante de Dios, aunque ellos no sabían. Pero ya había ocurrido anteriormente el problema cuando ellos se quejaron porque no tenían agua. Y entonces Dios le dijo a Moisés que con su báculo pues diera instrucción a la roca para que soltara el agua. Por cierto que esto le causó un grave inconveniente después a Moisés porque fue la razón por la cual no pudo entrar a la tierra prometida. Bueno, nunca nosotros estamos conformes y hablamos de lo que tenemos, quejándonos, sin pensar que de quien nos estamos quejando realmente, pues es de Dios, porque Él es el que nos da las cosas. Uno debe ser siempre agradecido con Dios, así tenga, según el juicio de uno, tenga muy poco. Y uno se compara con otros que tienen más. Pero Dios es sabio y Él conoce la razón por la cual nosotros tenemos ciertas circunstancias en nuestra vida. Bueno, por causa de aquel lamento, del lamento del pueblo de Israel, Dios envió. Mire esto, porque ya ellos habían pasado por la queja anterior del agua, como ya dije. Entonces, cuando ellos se quejaron ahora, porque se quejaron del pan que estaban comiendo, porque decían que era un pan muy liviano, entonces Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Esto estoy leyendo textualmente de la palabra de Dios, ¿no? Así como alguna otra porción que leí anterior. Bueno, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios envió serpientes para que mordieran al pueblo y muriera? Bueno, los sagrados escritos no nos dice que murió todo Israel, solamente que murieron en ese día alrededor de 23.000 personas. Lo que ocurre acá es que los que se quejaban reflejaban su condición interior delante de Dios.
porque no se quejaba todo el pueblo, se quejaba solamente una porción de él. ¿Mm? Aunque acá dice que habló el pueblo contra Dios, realmente lo que hablaron algunos, no todos. Y Dios sabía de dónde era la procedencia de la queja, porque lo que nosotros debemos observar acá con detenimiento es que no por ser israelita o judío demostrable a través del árbol genealógico se es de Dios. Esto lo dijo Pablo en otro lugar de otra manera. Pero desde mi punto de vista, el asunto acá está en el linaje, porque no todo el que fuese judío tenía un linaje perfecto, ya que por mucho tiempo hubo mezcla de razas, porque el pueblo de Israel se unió con naciones que no debió haberse unido desde el punto de vista de la procreación. Cuando ocurrió la combinación de linajes, pues se manchó el linaje original que Dios puso en Adán. Yo creo, por lo que he estudiado, que el linaje original se mantuvo hasta Jared, padre de Enoch, pero ya sabemos que cuando Noé construyó el arca, sus hijos ya tenían contaminación en la sangre. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de los descendientes de Noé solamente Sem era del linaje perfecto, los otros dos no eran, y de hecho la tierra fue repoblada a través de los hijos de Noé y dos de los hijos de Noé luego que poblaron la tierra, por ejemplo, los hijos de Jafet poblaron el norte de Europa y son estas naciones que tienen un fenotipo, es decir, una apariencia externa de personas blancas, de pelo amarillo, de ojos verdes o azules. Este es el fenotipo que Jared dejó allá. Luego está el fenotipo de los descendientes de Cam, también hijo de Noé, hermano de Sem, que fueron los que poblaron África. Ellos son morenos. Entonces, ¿por qué esta combinación de fenotipos, es decir, de apariencia externa, si realmente todos ellos deberían tener una sola apariencia? Bueno, esto es por la combinación de las razas que hubo en el tiempo prediluviano y que afectó pues en la descendencia del pueblo. Entonces Dios sabe que acá quienes se están quejando tienen mucha combinación de ADN de los pueblos paganos y muy poca y muy poca presencia del ADN de Israel, del genuino, del que tenía Adán, del que tuvo los primeros 7 descendientes de Adán, como por ejemplo Seth, su hijo tenía imagen y semejanza de Adán. Bueno, entonces por eso Dios envía culebras. ¿A quiénes están mordiendo las culebras? ¿Quiénes están muriendo? Pues esa descendencia que no era de Dios, aunque fuese judío, tenía mucha combinación de ADN pagano por la mezcla de sangre, pues de la cual ya he hablado. Bueno, los que murieron eran más descendientes del dragón que de Adán, porque su sangre estaba contaminada y por ello se quejaban en contra de Dios, porque cuando se quejaban en contra de Moisés, pues lo estaban haciendo realmente en contra de Dios. Ellos nunca fueron agradecidos a Dios por haberlos sacado a Egipto, nunca, nunca. Ese pueblo siempre se quejó. Todo el tiempo que estuvieron viajando por el desierto, estuvieron quejándose. Ellos más bien deseaban regresar a Egipto, anhelaban estar allá. ¿Por qué esto? Bueno, porque ellos sentían que más bien pertenecían a esa cultura que a la cultura de Dios. Prácticamente ellos no aceptaban a la cultura de Dios. Unos pocos solamente aceptaban la cultura de Dios y fueron los que permanecieron bien. Ahora, ellos no reconocían que Dios los sacó de Egipto porque Egipto era una nación pagana, una nación de la culebra, tal cual como muchos dentro del pueblo de Israel lo eran en ese momento de los que se estaban quejando. Entonces Dios usó de su sabiduría, porque Dios les va a mostrar a ellos quién es el Dios de ellos, ¿no?
a través de lo que ocurre ahí en el desierto en ese momento. Le va a mostrar quién es el Dios de ellos. Entonces dice lo siguiente, le dijo Dios a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué vivían? Bueno, porque veían a su Dios. Su Dios era la serpiente, su Dios era la culebra. ¿Mm? Eso era lo que ellos estaban viendo. Bueno, esta generación, la que veían la culebra y quedaban vivos, bueno, era porque precisamente Dios estaba hablando al entendimiento de ellos, al menos de esta manera. No sé si lo comprendería, pero les estaba diciendo, ustedes están haciendo lo que están haciendo porque no son míos. Se están rebelando en contra de mí, se están quejando en contra de mí porque no son, al punto que esta generación no entró en la tierra prometida porque tenían ese grave problema previo a, o no dicho, durante el camino en el desierto. Bueno, el mismo principio de salvación aplica a los hijos de Dios, porque los que miran al Mesías, los que miran al Señor Yeshua y buscan salvación, serán salvados de Dios, porque el nombre del Señor, Yeshua, significa Dios salva. Entonces, así como aquellos miraron a la culebra y fueron rescatados algunos y no murieron, porque miraban a su Dios, así nosotros ahora podemos mirar al verdadero Dios, al Dios que realmente es Dios, porque nosotros no son dioses, el único Dios verdadero es el creador de todas las